Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional, martes 11 de agosto de 2020. Alegatos de admisibilidad, rol 8924. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 492, inciso primero, del Código Penal. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que en esta sesión de la segunda sala se integra por la presidenta ministra señora Abraham, los ministros señora García, Letelier, Pozo Fernández. Por resolución de esta segunda sala, de fecha 5 de agosto del presente año, se llamó a las partes a alegar en autos para resolver acerca de la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad presentado. La requerente comenta que se sigue en su contra un proceso penal en el cual se le ha imputado la comisión de un cuasi delito de homicidio y el ilícito previsto en el artículo 195 de la ley 18.290 por hechos acaecidos en julio del año 2018. Afirma que en aquel juicio ha sido condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt a las penas de 541 días de presidio menor en su grado medio y 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Por lo anterior, ha deducido un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, apoyado en las causales de los artículos 373 letra B y 374 letra F, ambos del Código Procesal Penal, encontrándose aquel en estado de acuerdo desde el 30 de junio del año 2020 y suspendido por orden de esta magistratura. Sostiene que se cumplen en la especie los requisitos para declarar la admisibilidad del requerimiento incoado al no verificarse causales de inadmisibilidad de aquellas contempladas en la normativa orgánica de esta magistratura. En particular, estima fundado el libelo en torno a la estructura del mismo al plantear un conflicto constitucional. En la gestión sublite se atribuye a la comisión de un cuasi delito no construido a partir de normas de rango legal, constituyendo así el precepto impugnado una norma penal en blanco, en el cual el núcleo de la conducta punible se construye por remisión a normas reglamentarias. Conferido traslado a las demás partes de la gestión pendiente, el Ministerio Público ha evacuado el mismo a Fojas 92, según constan en autos, y solicita la declaración de inadmisibilidad del requerimiento, en primer lugar, por la causal contemplada en el artículo 84, numeral segundo de la normativa orgánica de este tribunal. Señala que por la sentencia recaída en rol 2716, este excelentísimo tribunal desestimó idénticos reparos constitucionales dirigidos contra el mismo precepto legal. Además, sostiene que se cumple la especie con la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral sexto del artículo 84 antes referido, procede a declararse así inadmisible este requerimiento porque no está fundado de manera plausible. Se apoya largamente en sentencias dictadas por esta magistratura, analizando la exigencia constitucional de taxatividad, pero todas ellas están relacionadas con el delito de incumplimiento de deberes militares del artículo 299 del Código de Justicia Militar, dejando de lado, inexplicablemente a juicio del Ministerio Público, las sentencias atingentes al mismo precepto que ahora se objeta, como sucede en la causa rol 2154 y 2716 antes referido. Señala asimismo que el requerimiento no entrega elementos de juicio que lo distinga de lo ya debatido en tales casos, todo lo cual constituye una ausencia de fundamento razonable que lo hace incurrir en el numeral sexto del artículo 84 antes referido. Esto cuánto se puede señalar, señora presidenta. Gracias. Por la requerente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Juan Cristóbal Grünwald. Micrófono. Gracias. Ahí. Con la venia de los miembros del Tribunal Constitucional, vengo en alegar solicitud de inadmisibilidad planteada por el Ministerio Público en los siguientes términos. En principio, para hacer indicar que lo señalado en la solicitud de inadmisibilidad por el Ministerio Público no es efectivo, ya que indica que en el procedimiento, requerimiento de inaplicabilidad 2154-2011 se resolvió una situación con idénticos reparos constitucionales dirigidos contra el mismo precepto legal. Esto no es del todo cierto y hay un error, al parecer de esta parte, respecto de lo que se afirma, ya que el requerimiento al que hace alusión, que he tenido oportunidad de revisar ahora, deduce un requerimiento de inaplicabilidad respecto al artículo 492, inciso primero del Código Penal, en relación con el 19 número 3 de la Constitución, pero también en subsidio contra la norma de reenvío de ese mismo artículo, cosa que no sucede en este requerimiento deducido por esta parte, ya que nuestro requerimiento es solo contra el artículo 492. Al respecto también creemos muy relevante tener en cuenta
fallos de este mismo tribunal, donde se ha señalado, por ejemplo, en la causa 2475, que el control abstracto de la norma que estima su constitucionalidad no impide que pueda resultar inconstitucional según su cambio en contextos bajo los cuales se analiza. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que aunque de todas formas ya se hubiera resuelto algo similar, porque no es igual, anteriormente, los cambios de los contextos bajo los cuales se analizan los casos hacen que sea posible el examen jurisprudencial futuro de casos similares. Esto ha sido resuelto por la Corte. Aquí hay diferencias sustanciales, miembros del tribunal. El contexto de la causa a la que hace alusión el Ministerio Público tiene que ver con una causa del 27F por derrumbes de edificios en Concepción, donde el Ministerio Público imputó cuasi delitos del 492 asociados o reenviándose a normas urbanísticas, de confección de hormigones y una serie de otras normas, cosa que no tiene nada que ver con el caso de auto. Además, esto fue un requerimiento que se dedujo contra la acusación del Ministerio Público, cosa que también es muy distinto a lo que ocurrió acá. Y también, en nuestro caso, sin perjuicio de que mi representado no iba en estado de ebriedad, fue sancionado también por el artículo 195 Ley de Tránsito, con modificaciones bastante relevantes que a la fecha del requerimiento que hace alusión al Ministerio Público no existían. Eso fue el 2011. Después de eso han habido una serie de modificaciones legales por ley de agenda corta, ley Emilia y otras, que hacen que el caso sea muy distinto. En ese sentido, lo que se reclama acá es otra cosa. Mi representado, independiente del artículo 195, como se estimó que huyó del lugar, a pesar de no haber ido bajo influencia del alcohol, se le sancionó de una forma en que se le suspende su beneficio. Es una persona de 80 años con problemas crónicos de salud y que, de hecho, incorporarla ahora al sistema penitenciario en Puerto Montt sería básicamente funesto para él, pero independiente de eso. A él se le acusa por el artículo 490 número 1, perdón, que requiere imprudencia temeraria, sin perjuicio de que la acusación se apoya en el que él no iba atento a las condiciones del tránsito, lo que es una norma leve. Pero se le sanciona después, el Tribunal Oral de Puerto Montt incluye el 492. ¿Por qué? Porque no se aprobó la imprudencia temeraria. Entonces, para eso era necesario relacionar el 492 a una norma de tránsito, cosa que no estaba desde el principio en la acusación. Entonces, no hay un reenvío directo. Entonces yo digo, en estas circunstancias particulares en las que se ha aplicado el 492, en este contexto, que no tiene nada que ver con el contexto del 2011, con una derrumbe de unas torres, se pretende, si es que el recurso de nulidad no prospera, porque también tendría que pasar eso, puede que el tribunal, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt diga que el 491 se aplicó erróneamente o que hubo una infracción de nulidad absoluta al incorporarse ahora en la sentencia el 492, cosa que no era parte de la acusación. Si pasa todo eso, lo relevante va a ser que el Tribunal Constitucional diga si el 492 aplicado en estos términos, sin este reenvío, es constitucional o no. Por eso, y no quiero entrar al fondo porque de eso se trata la causa, creemos que la solicitud de inadmisibilidad no corresponde. Eso respecto a la primera causal. Y ahí se equivoca también el Ministerio Público, porque lo que dice esta norma es que si no hay infracción, ¿no es cierto?, al 84 número 2, y no se hace prevención de esto, de esta causa anterior, porque lo que dice lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es, ok, si ha habido una causa que falló algo parecido, el requiriente tiene que hacerse cargo. Ok, yo no me puedo hacer cargo al presentar el recurso, pero no sé o no tengo por qué saber de la existencia de esta causa de Concepción. Me estoy haciendo cargo ahora. Si no me hiciera cargo, ahí recién entra la causal del 84 número 6. Y esa causal, ¿no es cierto?, tiene que ver con que no habría fundamento plausible. Creo que con lo que he señalado ya queda bastante claro que el fundamento plausible es existe. Y tampoco se requiere de
sin perjuicio de que la idea es fundamental de manera bien y con excelencia, la misma Corte ha dicho que se supone una suficiente y meridiana motivación de modo que pueda comprenderse en términos intelectuales la pretensión que se solicita al tribunal. Esos son varios fallos del tribunal. Y dice también, no tiene por objeto calificar la excelencia analítica en la exposición de los argumentos. O sea que basta con que los fundamentos sean suficientemente sólidos y convincentes para dar plausibilidad. Creemos que ese argumento sí se cumple en nuestro requerimiento. Y en último caso, porque por lo mismo no se trata de resolver ahora la cuestión de fondo, el Tribunal Constitucional está facultado para que la admisibilidad se resuelva en definitiva. Entonces, dicho todo esto, honorables miembros del Tribunal Constitucional, creemos que que el caso es muy distinto al que indica el Ministerio Público, por lo tanto no hay una infracción al artículo 84, número 2, tampoco el número 6, los argumentos son plausibles, y en subsidio de todo lo anterior, es perfectamente posible que la admisibilidad se resuelva en definitiva, por lo tanto solicitamos respetuosamente el rechazo de lo solicitado por el Ministerio Público en cuanto a que se declare la inadmisibilidad del requerimiento deducido por esta parte en representación de don Richard Dahlin. Por terminado, delegado. Gracias. Por el Ministerio Público, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Hernán Ferrera. Gracias, señora presidenta. El Ministerio Público pidió efectivamente que fuera declarado inadmisible este requerimiento por dos motivos, pero antes que eso quisiera hacer un par de precisiones. Únicamente hacer notar que el precepto que está aquí cuestionado, que es la norma que establece los castigos a conductas culposas, ¿no es cierto?, en el Código Penal, no tiene asociado el tema de la privación de libertad, ¿no? Yo sé que se hace alguna mención, pero la verdad es que al título de los cuasi delitos no hay aplicación de lo que tantas veces ha conocido este tribunal en relación con el artículo primero de la ley 18.216, por lo tanto el asunto no tiene mayor importancia en esta discusión. El segundo término, en relación a las normas aplicadas o los títulos bajo los cuales se está aplicando el castigo, esas cuestiones ya están resueltas en la sentencia del tribunal oral y lo que está pendiente en definitiva son los recursos que se han planteado al respecto, sobre lo cual evidentemente tampoco este requerimiento de inaplicabilidad, ¿no es cierto?, tiene como características o objetivos, digamos, tener incidencia o resolver como si fuera propiamente un recurso. Por lo tanto, tampoco eso es un elemento a tener en consideración. Lo que nosotros hicimos ver fue que, no obstante que había dos fallos respecto de la misma norma, y por las supuestas e idénticas infracciones constitucionales, no se haya hecho alusión a esta en el requerimiento. Por el contrario, sabemos bien también que en relación con el delito de incumplimiento de deberes militares, sí, esta magistratura ha hecho lugar, ¿no es cierto?, a cuestionamientos relacionados con el principio de taxatividad, que está invocado igualmente en este requerimiento. No obstante eso, en los dos casos anteriores, lo que está cuestionado es la norma, 892, inciso primero, y la supuesta infracción constitucional es exactamente la misma. Evidentemente, cuando uno invoca o la ley presume o establece más bien la causal del artículo 84, número 2, la identidad de los casos es absolutamente imposible que pareciera ser lo que nos está exigiendo quien requiere inaplicabilidad. Evidentemente son causas absolutamente distintas, pero el nivel de análisis acá, excelentísimo tribunal, si bien es un examen concreto, es un examen que recae sobre los efectos que provoca la aplicación de una disposición legal en una causa particularmente. Y a este respecto, la norma en cuestión, el número 2, alude específicamente a que haya identidad en el precepto y identidad en las infracciones que supuestamente se habrían cometido en este caso, y eso concurre exactamente aquí. Los dos casos tienen que ver con, que hemos mencionado nosotros, que son los roles 2716, que es el más nuevo, y 2154, el más antiguo, tienen que ver con el terremoto. El primero
por el desplome de un edificio en el que efectivamente el reenvío que hacía el artículo en cuestión era a la normativa de la Ley General de Urbanismo, la ordenanza respectiva y otras disposiciones técnicas de carácter constructivo, ¿no es cierto?, que fueron las que se invocaron en ese caso. En el segundo caso, relacionado también con el terremoto y posterior tsunami del año 2010, tenía que ver con la normativa relacionada con la actividad de las autoridades en la emergencia. Y en los dos casos estas cuestiones fueron rechazadas. Resulta muy interesante observar adicionalmente que en estos dos casos, en parte de la problemática tenía que ver con que los reglamentos efectivamente eran normativa infralegal, a diferencia de lo que ocurre en este caso, de que el reenvío en este caso, la normativa o los reglamentos en definitiva son disposiciones legales contenidas en la ley de tránsito, como todos bien sabemos. En este marco, y de acuerdo a lo que está dicho en las sentencias antes mencionadas, el criterio de este tribunal, tantas veces hecho explícito en numerosas sentencias, es que respecto de las leyes penales en blanco, aquellas que son impropias, ¿no es cierto?, donde hay un reenvío a otro precepto legal, son constitucionalmente lícitas. Recién la problemática empieza a producirse cuando el reenvío puede hacerse a disposiciones infralegales, y en este caso el criterio jurisprudencial es que la disposición legal debe contener o describir el núcleo esencial de la conducta, más otras exigencias relacionadas con la publicidad y el conocimiento de las disposiciones que eventualmente se pongan en juego en esos casos. Por lo tanto, acá hay menos razones todavía para estimar que está solucionado el problema desde un punto de vista de la fundamentación, desde que incluso en relación a los dos casos a los que hemos aludido, la situación es peor en el sentido de las exigencias de fundamentación, puesto que evidentemente en este caso, en tanto el reenvío a preceptos legales, la verdad es que estamos en estricto rigor frente a una hipótesis de, si es que fuera así, digamos, ley penal en blanco impropia, ¿no? Lo que este tribunal además en tantas ocasiones, incluidas, ¿no es cierto?, los veredictos relacionados con el incumplimiento de deberes militares, ha hecho ver que a ese respecto, en tanto la descripción de las conductas está contenida en preceptos legales, no concurrirían las cuestiones o las infracciones constitucionales denunciadas. Por esas razones que concurre en nuestro concepto la hipótesis del número 2 del artículo 84 y la del número 6 también, puesto que es evidente que el requerimiento elude completamente hacerse cargo de los dos veredictos que particularmente recaen sobre el precepto legal aquí cuestionado, sobre la misma supuesta infracción constitucional, y menos todavía superar el problema relacionado con que particularmente en este caso, a diferencia de los otros dos, el reenvío es a disposiciones que igualmente tienen o cumplen con la jerarquía normativa a la que alude el precepto constitucional contenido en el artículo 19, número 3, que se invoca en el requerimiento. Por estas razones, en nuestro concepto, bien sea por el número 2 del artículo 84 o el número 6, el requerimiento es inadmisible y pedimos que así lo declare este excelentísimo tribunal. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Los ministros tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias. Gracias.